Hola, soy Adriana, soy diseñadora gráfica, me encantan los libros y vamos a participar en el club literario Platicando de Mónica Lavín y su naufragio entre palabras. Soy Sara Suárez, ahorita vamos a estar acompañándonos en este círculo de lectura para encontrar las historias que hay dentro de este libro. Hola, soy Alexandra y vengo al club de lectura. Hola, soy Erika, soy correctora de estilo, pero sobre todo me considero una gran lectora. Hola, yo soy Rocío y soy diseñadora y hoy vamos a platicar de este libro padrísimo de Mónica Lavín. Hola, soy Grecia Millán y hoy vamos a platicar de Naufragio entre palabras de Mónica Lavín. Pues hoy vamos a platicar de Naufragio entre palabras de Mónica Lavín, que forma parte de la colección Mujeres, Razón y Porvenir, una colección más o menos nueva del Fondo Editorial Estado de México. Y justo yo tengo como muchas cosas que me llamaron la atención del libro, pero algo que me gustó tanto de todo lo que leí fue la razón por la cual a veces regalamos un libro o simplemente lo recomendamos, ¿no? Y que eso me pareció algo muy lindo porque uno cuando está leyendo pues es inevitable pensar en alguna persona, ¿no? Y dices, seguramente a fulanito de tal le va a gustar este libro porque a él le interesan cosas de historia, le gusta la música y eso es lo que me deja este libro, ¿no? Que yo sé exactamente a quién le puedo recomendar este libro y no sé si ustedes en el momento en el que lo leyeron pensaron en una persona en específico que dijeron, ay, este libro yo sé que a mi prima, a mi mejor amiga le va a gustar porque habla de algo en específico. Pues más bien a mí se me hizo como una buena recomendación a mí misma, o sea, creo y acepto que a lo mejor si no hubiera venido la iniciativa de este café y de sentarnos a platicarlo, a lo mejor no me hubiera acercado como de una manera, digamos, más voluntaria, por así decirlo, no sé cómo expresarlo, al texto, pero me gusta mucho ese mundo que ella nos muestra de las letras, de los escritores, de volverlo terrenal, y además esos cuentitos, hay algunos, bueno, no son cuentitos, son como historias, ¿no? Crónicas, o no sé, aquí las expertas en las letras nos dirán, que son como... Bueno, es que sus recomendaciones van desde novelas cortas, que por ejemplo están Batallas en el Desierto, hasta cuentos, por ejemplo, Nene de Azúcar, ¿no? Que a mí me parece fabuloso en ese sentido, con lo que decías de por qué regalar un libro. Ella dice que hay que regalarle los libros a los amigos, ¿no? Y que a tus enemigos los mantengas como fuera de tu círculo. Y me parece que leer el texto es como tú que eres mi amigo, te voy a recomendar todo esto que yo he leído y que me ha encantado y que me ha dejado y me ha aportado para escribir. Entonces, léelo, te vas a fascinar, te va a encantar igual que a mí, tu amigo lector. ¿Pero que son como relatos? No sé, ¿o qué? Porque al principio, por ejemplo, lo tiene, por ejemplo, escritura y geografía, ¿no? Y estos como pedacitos en los que ella va metiendo, o sea, por ejemplo, a mí esto me... No sé, como que estas cosas muy específicas de la geografía viene a cuento porque un libro escrito y publicado ocupa un espacio medible, sea virtual en megabytes, sea físico en centímetros cúbicos, o sea, a lo mejor nunca tomamos en cuenta ese espacio que sí le das en tu casa a los libros, ese lugar en donde sí los tienes y que se vuelve como también ese tesoro que no le prestas o que sí le prestas a alguien. La verdad es que yo malamente justo me ha pasado que los libros que me gustan mucho los presto y nunca vuelven y luego digo, ay, ¿dónde está? Y una amiga alguna vez tuvo un detalle muy lindo, me regalé un libro como 4 o 5 veces, me lo topé una vez en Gandhi así de la nada y se volvió como mi libro así de cabecera y en un cumpleaños me dijo, toma para que ya no lo tengas que regalar y yo, ay, se me hizo una cosa tan bonita pues, o sea, porque ella sabía cuánto amor le tenía ese libro, ¿no? Pero creo que pocas veces medimos ese espacio o tenemos esa conciencia de ese espacio que ocupan las letras y los libros en nuestra vida y como que ese tipo de reflexiones que ella hace me gustaron mucho, me hicieron consciente de cosas que no había visto del libro o del ejercicio de la escritura y que ella me los puso enfrente y eso me encantó. Y que también pues como que te hace pensar
en todos los recuerdos que has tenido desde que eres chico con los libros, ¿no? Sí. Que a lo mejor cuando estabas en la primaria o en la secundaria te obligaban a leer un libro y pues si no te gustaba ni modo, lo tenías que leer, ¿no? Pero al final... resumen, aparte. Sí. O sea, pero súper a la fuerza, ¿no? O sea, tenías como que hacer tu resumen y ni siquiera sabías como qué decir del libro, ¿no? Y yo creo que ella también con estos, yo veo que son como relatos porque también como que nos pone un poco de su infancia y de lo que ella ha sentido al leer ciertos libros, ¿no? Y por qué los recomendaría. Y que creo que eso también a lo mejor no hemos indagado en nosotros mismos de esos libros que leíamos a la fuerza en la primaria o en la secundaria, que yo creo que nos dejaron algo, ¿no? O sea, seguramente, aunque los leíamos de rápido, no reflexionábamos tanto, pues también nos dejaban como una enseñanza y a lo mejor ahora es momento como de indagar en eso, ¿no? O volver a leerlos incluso y a lo mejor encontrar algo diferente en esos libros. Yo creo que también ella retoma esta idea de el libro como refugio, ¿no? Muchas veces vemos el libro como un objeto aburrido o un objeto que tomamos cuando no tenemos otra cosa, ¿no? Es decir, voy a estar en un lugar donde no puedo sacar mi teléfono o algo, me llevo un libro. Lo vemos, siento que muchas veces como una segunda opción. En este caso ella relata que desde que estaba pequeña tuvo una enfermedad que fue la hepatitis y por eso no podía salir, no podía jugar, no podía tal, y creo que esa historia se repite con muchos otros autores que de repente tienen alguna enfermedad, algo que los hace tener que aislarse un poco y entonces se refugian en los libros. Entonces, por ejemplo, esto que mencionaban de tener que hacer el resumen en la escuela, también me apena mucho que los libros sean vistos como un castigo, ¿no? Como te quedas castigado, no puedes salir al recreo y ahora ponte a leer y me entregas tu resumen. Entonces, yo creo que también sus reflexiones van para cambiar un poco esta idea del libro, para quizás sí en su momento nos acercamos a ellos como una segunda opción, pero hay que repensar eso y volver a hacernos amigos de ellos, ¿no? Y decir, ya no eres mi segunda opción, ahora realmente me acerco a ti porque tengo muchas ganas de saber de qué va, tengo muchas ganas incluso de distraerme, pero ya no en redes sociales o por ese momento no quiero como socializar tanto, quizá también es una manera de introspección, ¿no? Ella igual lo menciona y fue una de mis partes favoritas. También decimos mucho que los libros son viajes a otros mundos, viajes a otros tiempos, pero considero que lo que más me llega de los libros también son esos viajes hacia adentro, con todo lo que nos vemos reflejadas, con todo lo que pensamos a partir de lo que está plasmado. Entonces yo creo que sí es sumamente interesante todo lo que un libro te hace reflexionar también sobre ti misma, sobre tus historias, sobre todo lo que viene a tu mente cuando vas leyendo, ¿no? Yo creo que algo ahí también que me llamó mucho fue que en un relato ella dice que los ojos no son la puerta del alma, lo es la palabra. Y creo que lo relaciono mucho, como lo dices tú. También para mí los libros son un viaje hacia adentro y creo que es lo que esto de la palabra, porque no siempre nosotras tenemos las palabras para expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Lo que mencionaban de regalar un libro, a veces yo te lo estoy regalando porque quiero que veas algo que yo vi en este libro pero yo no te sé explicar. Entonces creo que también pues un poco la función de algunas escritoras y escritores en nuestra vida, ¿no? O sea, ella está diciendo lo que yo no he podido decir con palabras. Entonces esa parte me llama mucho porque sí, que es verdad, la palabra, no necesariamente nuestra palabra tiene que ser como la ventana, sino la palabra de otros, o sea, ese recurso que podemos apropiarnos. Ella misma lo dice, no es una conversación entre el escritor y el lector, eso se convierte el libro, entre la escritora en este caso y nosotras lectoras, y nos vamos, quizás se vuelve un poco un monólogo. Ahorita es muy interesante poderlo platicar con más personas porque ya dices, oye, sí es cierto, yo no había captado esto, pero es como de, ay, sí, yo también tuve esta vivencia, y también como recuperando esto de escoger, ¿por qué escogemos un libro? Y tiene un relato que se me hizo muy bonito, que justo se llama Escoger, y narra de que su abuela tuvo que escoger un juguete cuando llegó de España a México, y yo lo que me empecé a preguntar fue, ¿cómo utilizamos los objetos, en este caso los libros, para guardar memorias? O sea, como si fueran un pedacito, como una memoria USB, pero en un objeto, porque a mí me ha pasado que ya no me acuerdo de cosas
y de repente veo un libro y me acuerdo de lo que estaba viviendo, de, no sé, igual tenía 15 años o no sé, y es como la forma en la que yo puedo decir, oye, es que cuando yo leí este libro estaba pasando por esto y por esto, ¿no? Y luego lo dejo y lo vuelvo a ver y me acuerdo, o sea, cómo escogemos ciertos objetos para confiarles nuestras memorias, y eso fue como muy bonito pensarlo, gracias a la palabra. Bueno, creo que eso es de las cosas que me gustó, que hace pensar en la palabra y en el libro desde otros lugares, o sea, se da esa tarea de recuperar sus vivencias como lectora, como escritora, cómo ha jugado con la palabra, cómo la palabra la ha construido, la ha llevado a encontrar a otras personas, y los libros se volvieron como ese medio de transporte que la fue llevando, ¿no? Y que ella ya no pudo soltar, ¿no? Y eso, por ejemplo, bueno, yo fui como, hubo unas frases que me hicieron así mucho clic, y esta me gustó mucho. A lo mejor eso es lo que estamos haciendo cuando escribimos, cuando leemos. Hundir la pluma en la arena para desenterrar tesoros, para ser niños otra vez y encontrar lo inesperado. Para hacer mundos de palabras, permanentes, efímeros, ¿qué más da? No sabemos hacer otra cosa. Somos gambusinos, ¿no? O sea, todo es tan efímero, tan cercano como tú decías. O sea, hay libros... Y además a todos nos marcan diferentes cosas. Hay libros que para mí uno puede ser entrañable y otra persona dice, oye, esa basura, ¿qué? En redes apenas vi que estaban diciendo que Rayuela era un libro sobrevalorado, ¿no? Y para mí fue un libro que marcó una etapa justo de mi vida así muy cañona, y yo tengo claro dónde vivía, qué estaba haciendo y por qué fue tan significativo. Entonces creo que también lo que está padre es que esos mundos son diferentes para todos, también dependiendo del momento de la vida en que nos subamos a ellos, ¿no? Sí, dependiendo de lo que estás pasando en ese momento. Digo, para mí más de esto fue una invitación a seguir leyendo, porque no sé en qué parte habla de un libro del amante, y la verdad para mí ese es mi libro así favorito, y dije, no manches, o sea, lo voy a volver a leer. Y encontré varios autores que ella mencionaba y dije, no, o sea, me hicieron clic, y para mí es la invitación para seguir leyendo y traerte pues estas experiencias a tu vida, ¿no? Uno nos pueden contar historias, poesía, entonces para mí fue muy bonito esto. A mí lo que me parece muy rescatable también de este libro de Mónica Lavín es esta parte tan valiente que ella platica de salir de esta zona de confort que le proveía su carrera como bióloga, ¿no? Que evidentemente también amaba, pero que se sentía mucho más atraída por interés, pues, ser escritora, ¿no? Por escribir, por crear historias, por incluso por crear esta habitación propia en la que hace referencia en uno de estos relatos, obviamente haciendo referencia a un texto de Virginia Woolf, en el que ella está diciendo, bueno, voy a crear no tanto como un espacio, sino más bien como este tiempo y esta manera de vivir para dejar salir como toda esta creatividad y todo esto que ella necesitaba decir, ¿no? Entonces creo que también es una invitación a que ya sea como escritor, como diseñador, como artista, te des también ese momento y seas valiente para tomar esas decisiones, ¿no? Como una manera de vida y en la que necesitas expresar o crear algo, ¿no? Otra cosa que también yo rescataría porque bueno, el trabajo es crear imágenes, es como lo vi de pronto como un diccionario, ¿no? Como de metáforas en las que habla de alguna cosa en específica, ¿no? Como la palabra escoger o la palabra, no sé, destrucción o la mudanza, ¿no? En los que ella hace como referencia hace un relato a partir de una palabra, de un concepto y toda una metáfora al respecto de un concepto, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo desarrolla en extractos tan pequeños y todo lo que puede decir acerca de algo, ¿no? Ya sea a través de un relato familiar, de algo que tenga que ver con un libro que leyó o
sí, alguna historia que ella misma creó, y entonces hace todo un desarrollo, ¿no? Pero una reflexión pues en 2 hojas, ¿no? Que no en realidad no pasan de ahí, ¿no? Sus relatos, y me parece muy rescatables en parte. Y además la lectura se te hace súper ligera, ¿no? O sea, como que pasas de uno a otro, de un relato a otro tan fácil, no sé. Siento que solo haces pausa en esos momentos en los que ya tu cabeza también empieza a irse a ese lugar que ella... No sé, o sea, la verdad es que siento que en ese sentido es súper accesible la lectura y lo que ella te va mostrando. Y a mí me dieron ganas también de leer sus cuentos infantiles, ¿no? Porque en alguna parte habla mucho de cómo estuvo creando cosas para niños. Me dieron ganas de buscar sus relatos infantiles. A mí me dio muchas ganas de leer la de Las Rebeldes, porque me llama mucho la atención cuando dice que la novela histórica es la que más se vende en México. La verdad, yo creo que nunca he leído una novela histórica, o no lo recuerdo, y entonces fue como de, oye, sí, y me puse a pensar de las veces que le he contado a personas de, por ejemplo, el trabajo aquí, ¿no? Que hacemos libros y así, y siempre se van a contarme cosas de la ciudad, y como que siempre la gente con la que hablo de libros tiende a irse a eso, hacia querer saber de la historia, y piensan los libros en la historia, y creo que el leer una novela histórica debe ser muy como digerible, o sea, como para entender si es un interés pero que tampoco quieres clavarte en ello, y como que asociándolo con pláticas que he tenido, dije, me hace sentido, y porque nunca he leído una, y ya que ella habló de Las Rebeldes, que habla como de estas mujeres que hicieron muchas cosas y como quedaron olvidadas, creo que si ella ya se dio a la tarea, y muchas más personas se han dado a la tarea de rescatar todo esto que hicieron, es muy importante pues que lo leamos, ¿no? O sea, que es una forma de mantener vivo lo que otras personas hicieron. Entonces dije, como dijo Sara, también es una invitación de que hay más contenido del que creemos, de estos escritores y escritoras que siempre vemos, ¿no? Que son como los clásicos, y hay muchísimo contenido como pues este tipo de libros que a veces no tenemos oportunidad de ver, y vale la pena invertir en esto. Sí, yo creo que todos los autores y las autoras deberían tener su propia versión de Naufragio entre palabras, porque te invitan a conocer su obra, pero también explican justo qué estaban pasando en ese momento de su vida, ¿no? ¿Por qué se les ocurrió tal idea? ¿Cuál es su proceso de escritura? Por ejemplo, ella menciona esta parte de ser bióloga, cómo fue su cambio y tal, pero al final del libro ya nos habla respecto a su amor por la novela histórica, que es sumamente interesante. Yo creo que justo también, bueno, como egresada de una licenciatura en letras, es muy interesante conocer justo este diálogo que hace respecto a la ficción y lo que no es ficción, ¿no? Decir, bueno, la literatura miente, o sea, todo esto que leemos en cuentos, en novelas, es mentira, y entonces ya te empiezas a reflexionar y dices, no, se trata de un proceso creativo donde efectivamente no todo no todo pasó tal cual como se menciona, pero no por eso quiere decir que sea 100% una farsa, ¿no? Entonces, con las novelas históricas es sumamente interesante que efectivamente, como lo menciona, se hace muchísima investigación, pero entonces lo que trabajan ahí es ese proceso creativo, es ese cómo te lo voy a explicar, cómo te lo voy a contar, y también qué tanto le meto yo de mi imaginación y de mi propia creación, ¿no? Entonces, también creo que por eso es muy rescatable que se haya reunido todas sus reflexiones en cuanto a sus vivencias y en cuanto a su labor como escritora. Es como un libro muy íntimo, ¿no? Es parte un poquito de su mundo, te cuenta, o sea, bueno, esa parte también en donde narra que le tuvo que decir a su papá pues que ella quería escribir, ¿no? Y que él se tenía que regresar de España, y como hasta una ruptura familiar, y que va unido a lo que decías del valor que ella tuvo para decir, sé que va a implicar romper un montón de cosas y a lo mejor voy a tener menos lana y todo, pero esto es lo que quiero hacer, o sea, ese valor y eso que te permite entrar como a ese lugar tan íntimo, creo que también es lo que vuelve como muy entrañable el libro, que te va
mostrando una parte muy personal, ¿no? A lo mejor si la tuviéramos aquí yo hubiéramos dicho, ay, pero sí siento que te conozco de toda la vida, ¿no? Porque o sea, es como ese personaje que nunca es real, pero ahora sí es real y tiene un nombre y escribe libros y hace una cosa como, pues eso, como escritor, entonces que sí puedas ir y decirle, oye, qué increíble que hiciste esto, no sé. Siento que eso también estaba muy padre. Sí, y yo así lo que tú dices también de que deberían tener una copia, creo que es una lectura muy buena para quien aspira a escribir porque te pinta una realidad, o sea, te pinta, o sea, cuando dice y tenía hijas y tenía que ir acá y tenía, o sea, que la escritura no es que tengas todo el día para sentarte a escribir, hay quien tenga ese privilegio, pero no todas las personas que escriben lo tienen y como entender que lo que, o sea, decíamos, no escribe de la nada, investiga, o sea, la gente que escribe y es, creo que plantearte la realidad de si quieres escribir es un camino largo, o sea, no va a pasar de la noche a la mañana y, o sea, tiene sus frutos, pero no es esto que nos pintan, que son genios y genias y están ahí, de la nada se les ocurren estas grandes novelas o estos grandes textos. Y también, o sea, creo que estamos como un poquillo hablando de cómo llegó a lo que quería hacer, ¿no? Era bióloga y escribe. Bueno, también esta parte de que siempre llegamos a lo que queremos hacer, pero no se llega fácil. O sea, hay que tener la valentía, como decías tú, de romper quizá estos acuerdos que no nos están funcionando a nosotras, que le funcionan a otra persona, pero no nos dejan llegar a donde queremos llegar, ¿no? Y pues eso, aprender esta valentía que pues toma mucho, pero se tiene que hacer si queremos seguir lo que queremos, nuestro camino. Y me parece increíble que cómo nos comparte esto de, pues a mí me salvó un libro. De niña, a los 8 años a mí me salvó un libro, ¿no? Y me salvó de la soledad, de no poder estar con mis papás, con mi hermana, que al final pues son las personas que tenía a su alrededor, que amaba, ¿no? Entonces me deja mucho o me reafirma mucho esta idea de que la literatura y en general el arte te salva y te dice no estás solo, hay alguien más que está pasando a lo mejor por lo mismo que tú o que está pensando que estás solo pero está experimentando lo que tú, esto que sientes también lo sienten los otros y entonces la literatura la abraza, la arropa y ella dice, muy bien, entonces esto también lo voy a hacer yo porque también voy a arropar a los demás con lo que yo escribo. Les agradecemos por haber visto esta charla entre nosotras, entre amigas, entre compañeras de trabajo y los invitamos a las librerías Castarida para que vengan por su libro Naufragio entre palabras de Mónica Lavín y otros más que, como bien ya lo platicábamos, pueden encontrar muchos mundos en un libro, entonces vengan a las librerías Castarida para encontrar su mundo y su nuevo libro favorito. Adiós.